Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero agradeceros vuestra asistencia a esta convocatoria. Primero presentarme, soy David García, alcalde de Écija. Antonio Céspedes ya lo conocéis, es el gran precursor de toda esta ruta, este camino en el que ellos llevan trabajando mucho tiempo y que nos dan, creo, el privilegio de compartir con los municipios. Yo creo que hoy estamos empezando a plantar una semilla muy importante, que es una semilla que viene de una planta que ellos plantaron antes, ¿no? Los que somos del mundo rural saben perfectamente cómo funciona la agricultura, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? Ellos plantaron su semilla con su asociación, empezaron a trabajar en el camino Xacobeo de la Frontera y bueno, y vinieron a compartir con todos los ayuntamientos que, por los términos municipales, donde pasaba ese camino, y vinieron a compartir con nosotros. Bueno, y hoy es el fruto del trabajo de que la unión hace la fuerza. Yo siempre digo que muchas veces nos hablan tanto de Europa, la globalización, y vivimos de espaldas a los pueblos que tenemos al lado, ¿no? Y que cada vez más, y como creo que va a estar claramente diferenciada la vocación de cada uno de nosotros, ellos están con ese camino, con una visión también, por qué no decirlo, religiosa de la cuestión, y bueno, nosotros podemos aportar ese valor añadido de la capacidad de producir visitantes desde el punto de vista turístico, de creación de riqueza y de puestos de trabajo en nuestras ciudades. Entonces existe una convergencia. A lo mejor la palabra interés es una muy fea y no me gusta, pero sí de objetivos que pueden atenderse, ¿no? Y en esa colaboración y lealtad institucional que nos vamos a tener desde el primer momento, y estamos teniéndonos la asociación y los distintos ayuntamientos, pues resulta que es más fácil colaborar que competir. Y aquí estamos hoy, ayuntamientos representados, no para competir entre nosotros, sino para colaborar entre nosotros y hacer, ¿por qué no?, un producto turístico partiendo de una cuestión que ellos ya empezaron en su día, ¿no? Entonces creo que es un día importante. Además, a lo que venimos hoy, primero, para una puesta en público del camino. Para eso Antonio nos va a preparar una conferencia para que después podamos hacer difusión todos los medios locales de los distintos municipios que están aquí, para dar a conocer el camino de la frontera. Pero que después, cuando acabe la exposición de Antonio, pues bueno, tendremos una reunión ya de trabajo de cuáles son los hitos que nos marcamos como ayuntamiento para hacer realidad un proyecto que creemos que es bastante interesante. Creo que hablo en nombre de todos los responsables públicos que hay aquí, de todos los ayuntamientos, en agradecer a Antonio y a su asociación el trabajo que han venido haciendo y darnos la posibilidad de colaborar con vosotros. Y yo, como máxima autoridad de esta ciudad, solo deciros que os sintáis como en casa, que Écija es una ciudad amable, abierta y acogedora, y espero que a lo largo del día, como después de la reunión de trabajo vamos a hacer algunas visitas precisamente de esos puntos, diríamos, estratégicos que cada uno de vosotros tenéis en vuestro municipio relacionados con el camino, pues también vamos a visitar nuestra iglesia de Santiago también para que todos conozcáis. Y lo que espero es que, como decía el final de la película de Casablanca, ¿no?, que este sea el principio de una gran amistad, y que seguramente nos veamos muchas veces más los responsables que estamos aquí de cada uno de los ayuntamientos, visitando o acompañando esos sitios del camino en cada uno de los términos municipales que hay aquí, ¿no? Y yo reitero las gracias y le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos todos, y tengo que decir que aquí hay una serie de municipios que vienen en representación de sus propios municipios y en representación de otros municipios que no han podido venir, con lo cual entiendo que tenemos más del 70% de municipios del Camino de la Frontera representados hoy aquí. Los municipios son 28 y aquí, representando a los municipios, puede haber como 20, con lo cual la presencia de los municipios en este acto es muy importante, y por ello yo os doy las gracias. Y le doy las gracias también a don David, que está sirviendo de anfitrión en este acto, que yo, la verdad, por el lugar emblemático, le doy las gracias también por cedernos estas instalaciones.
Y sin más preámbulo voy a empezar un poco con explicar un poquito el Camino de la Frontera, que el Camino de la Frontera arranca ya desde época romana. Es decir, la geografía que marca la península ibérica viene de... Sí, puede aparcar. Como veis ahí hay un dibujo que abarca la Sierra Sur y la Sierra Norte de Sevillana. La Sierra Sur abarca una zona geográfica separada de lo que es el Valle del Guadalquivir, que ha servido ya de frontera ya desde la época de los primitivos. Y entonces se refleja muy bien ahí esta imagen de enfrentamiento, contacto en la Edad Media. Tengo que decir también que esto viene motivado por la inquietud de un grupo de personas que tuvieron la inquietud a través de la Orden de Santiago de conformarse, de recrear y recuperar la tradición jacobea en una encomienda que se pidió la autorización de la Iglesia para constituirse, y se constituyó en 2012. Como veis ahí, esa es una fotografía del momento de la jura de regla en que se basa esta encomienda. La regla que nosotros llevamos a cabo y que seguimos es la regla de San Agustín. La regla de San Agustín es un gran doctor de la Iglesia Católica del siglo IV, y bueno, nosotros somos un poco dentro de la Iglesia. Pero también recogemos la tradición del primer peregrino documentado en Andalucía, que es precursor de todas las rutas mozárabes de Andalucía. Pues las rutas del sur de España todas se conocen como rutas mozárabes. La ruta mozárabe de Córdoba, la de Granada, la de Málaga, incluida la de Cádiz. Y este precursor es Bernardo José de Aldrete, que era un canónigo de la Catedral de Córdoba, que en 1612 hace su peregrinación particular a Santiago de Compostela. Hace un poco de vaivén para allá y para acá, porque una persona poderosa en aquella época, amigo de Luis de Góngora, allí en Córdoba, que también era deán de la Catedral de Córdoba, y este hombre pues escribe, y a mediados de enero de 1612 llega a Écija. Después continúa su camino y a finales de enero llega a Alanís, y después va a Guadalupe, y después continúa el camino de Santiago y llega a Santiago de Compostela y regresa. A nosotros lo que nos interesa evidentemente es el Camino de la Frontera, que es el que nosotros estamos defendiendo, que arranca este camino, que es lo que le da contenido y le da forma a lo que hoy entendemos como Andalucía. Es la unión, la convivencia de distintas culturas a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, en que San Fernando no, los cuatro reyes conquistan, le dan entrada al Valle del Guadalquivir, y San Fernando III el Santo, es el que le da continuidad a esa reconquista. De hecho, aquí en Écija se reconquista en 1240 y Sevilla cae en 1248, 8 años después, con lo cual Écija es una ciudad cristiana 8 años antes que Sevilla. Eso tiene su importancia porque además servía de punta de lanza para apoyar el esfuerzo que después, a posteriori, se crearía la encomienda santiaguista de Estepa, y que servirían de nexo de unión para servir de punta de lanza, valga la redundancia, contra el reino de Granada. En este sentido, hay una frontera muy delimitada que no todo el mundo lo entiende así, y es que en aquella época San Fernando no llegó al mar. San Fernando se queda prácticamente en lo que es Arcos de la Frontera, y hay 3 reinos musulmanes en aquella época: el reino taifa de Granada, el reino taifa de Niebla y el imperio meriní en el sur de España con Gibraltar, y que servía como cabeza de puente para la venida de musulmanes, que eso era lo que más temía la corona de Castilla y la Orden de Santiago. En ese sentido se hace un gran esfuerzo, y Sancho IV el Bravo ya toma Algeciras, Gibraltar, y ya se conforma lo que es la frontera de Granada, lo que sería la banda morisca. La banda morisca, que es una zona de tierra de nadie entre el reino de Castilla y el reino de Granada. En este sentido, para apoyar ese esfuerzo de reconquista, pues el rey santo y después Sancho IV hace una serie de repartimentos para que las distintas órdenes militares repercutan su defensa sobre una parte de la frontera. Para ello divide el Valle del Guadalquivir en 3 reinos: el reino de Jaén, el reino de Córdoba y el reino de Sevilla, que englobaría lo que
la provincia de Cádiz de hoy, la provincia de Huelva y la mitad de Málaga, digamos. Y haría frontera con la propia orden de San Marcos de León, de los Caballeros de Santiago, en Guadalcanal, que en aquella época pertenecía al Reino de León, hasta prácticamente 1830, cuando se hacen los decretos de separación de provincias y demás. En este sentido, yo tengo que decir que hay un punto y un nexo de unión entre la zona norte de la provincia y la zona sur de la provincia de Sevilla, a través de un vado que no se le da la importancia debida, porque hoy en día con tantos puentes pues no son necesarios los vados, y ese vado está en Villanueva del Camino, que es un punto importante donde existía una barca desde la época romana para el trasiego de mercancía. Eso que vosotros veis, si los datos de arqueología se confirman, podremos visualizar y documentar lo que sería el primer caravansar de Europa, si no hay otro caravansar en Europa. Este sería el único, pero se tienen que confirmar las sospechas y los trabajos de arqueología cuando se pueden hacer. Eso nos daría lugar a que fuera un sitio donde la mercancía que viniera del norte y llegara a la orilla del río, cuando el río está crecido, no podrían cruzarlo, pero pararían en el caravansar, que digamos que sería un hotel, digamos, un sitio de caravana. Habéis visto en la zona, en las películas, cuando los camellos paran, pues, más o menos. En este sentido, la frontera se delimita a través de una serie de fortalezas, dependiendo de la importancia del lugar. Es decir, en primera línea de fuego, por decirlo de alguna manera, habría torres vigía, la torre Gállape del Rubio, por ejemplo, sería una zona de vigilancia. Después, en segunda línea, estarían poblaciones menores que darían apoyo a esas torres menores, que serían Écija, Estepa, Morón, Carmona, Marchena. Son poblaciones de mediana importancia sin llegar a ser las capitales. Y después, como última línea de defensa, estarían las capitales de los reinos y las cabeceras de las órdenes militares. En este caso, la Orden de Santiago es preponderante a la hora de mantener el camino. Como todos sabéis, para mantener un esfuerzo de guerra, si no hay medios de comunicación, no se puede mantener. Entonces, en la banda morisca no había que sembrar una lechuga, es decir, no había manera de poner sembrados, porque o bien las algaradas musulmanas destrozaban los sembrados, o bien las algaradas cristianas destrozaban los sembrados musulmanes. Con lo cual ahí había una zona de tierra de nadie, y eso había que dotarlo de habituallamiento militar, ganadero, forrajero, caballo, armamento. Y ese es el origen del camino de Santiago de la Frontera, basado en las antiguas carreteras romanas. Para ese sentido, pues todas las poblaciones que en un principio se documentan, pues son zonas de frontera, y a la misma vez se refuerzan la población. Es decir, suele tener una plaza central, las casas dando a la plaza, y los cortijos, los corrales cerrados a cal y canto son lo que servía de muralla, como primera muralla, segunda muralla, y con una entrada angosta y fácil de defender, como es el caso de Alaní. Es un ejemplo paradigmático que da en curva, da una plaza, la iglesia está en el centro y el ayuntamiento en un lateral. Esa tónica se reparte mayoritariamente en todos los sitios, prácticamente aquí pues, también. Tenemos la plaza de donde está el ayuntamiento, esa plaza que es emblemática ya romana. Este camino empedrado que veis ahí es el camino que sube de la Barca, que ya eso se le da aviso de naturaleza ya en los Reyes Católicos, cuando se crea el Real Consejo, el Real Hermandad de Caminería del Reino de Castilla, y a la misma vez se crea el Real Consejo de la Mesta. Todo eso hace que el comercio se mueva, y además del habituallamiento propio. Tengo que decir que en 1434, debido a los problemas entre la Mesta, los peajes en los pueblos, de montazgos y portazgos, que se decía entonces, en Lora hay una concordia, de una puesta de acuerdo, poco más o menos lo que estamos haciendo hoy, para decir, señores, los que caminan por aquí no pueden estar pagando los impuestos de portazgo y montazgo con la ganadería por todos los lugares donde van, porque cuando llegue el ganadero a donde tenga que llegar, vaya sin ganado. Entonces ahí se decide con la corona, las órdenes militares y la orden de Malta, que también defiende la frontera, el que se pague el peaje en un solo sitio.
Con lo cual ya establecemos una unidad de criterio y una unidad de esfuerzo para defender la frontera, mantener el comercio y que la gente pueda caminar. Decir que el Reino de León solamente llega hasta Guadalcanal, que ya Alfonso X el Sabio ya no hace repartimentos territoriales, de manera que la orden no gane más potencia que el rey. Entonces le da propiedades comerciales. En Alcalá de Guadaira tenemos los molinos de Alcalá de Guadaira, de Pelay Pérez Correa, y los territorios pasan a depender o bien de la corona o de la nobleza, pero no de las órdenes, porque ya las órdenes decían que eran demasiado importantes. Una fotografía también de la visión del Camino de la Frontera, una visión ya del Reino de Sevilla, cómo estaba contemplado en la defensa con las órdenes de caballería, Calatrava en Osuna y Morón. La Orden de Santiago, desde luego la Orden de Santiago es preponderante y mantenedora del esfuerzo de guerra como primer orden. Protege a los peregrinos, incluso defendiendo a las órdenes mendicantes, como son los mercedarios y los trinitarios, que se dedicaban a recuperar prisioneros cristianos en manos de musulmanes. Y se ofrecían, cuando no había dinero, ellos mismos como rehenes para liberar al prisionero. Evidentemente el comercio en aquella época pues ha ido manteniéndose, como lo recordamos, a través de recuas, de acémilas, de burros, que mantenían el comercio, porque el nivel de carretera que nosotros tenemos es de Miguel Primo de Rivera, 1920. Anteriormente lo que había una red de caminería a través de acémilas, de carros, y mantenían el comercio. Como podéis ver, bueno, esa se ha mantenido a lo largo de los siglos. ¿Quién no recuerda esta imagen, ¿no?, de mantenimiento de los acemileros, incluso en el propio ejército? Decir que esta fotografía de la iglesia de Santiago el Mayor de Llerena, porque la capital de la Orden de Santiago estaba en Llerena, donde residía la capitalidad del gran maestre de la Orden de Santiago. Pero, sin embargo, a pesar de que residía en Llerena, tenía una comunicación directa, incluido ya con Lorenzo Suárez de Figueroa, que se establece aquí en Écija, y para mantener el camino abierto. Ese camino se mantiene abierto ya prácticamente toda la vida, así, incluso hoy en día, no ha llegado a desaparecer. Hemos estado a punto, pero no se ha perdido. Y Lorenzo Suárez de Figueroa, residiendo en Écija, la primera lanza que hay contra Granada es Estepa. Pero claro, Lorenzo Suárez de Figueroa no era tonto. Dice, yo no me puedo quedar ni mi familia en Estepa. Si cae Estepa, cae la capital de la orden, que soy yo. Entonces residía en segunda fila, aunque iba evidentemente y mantenía la encomienda de Estepa. Se establecen una serie de mandamientos a través de los reyes católicos, concretamente uno de 1448, en el que establece la exención de pagos de impuestos para cruzar la barca de Villanueva. Esto data de 1448. El esfuerzo guerrero, evidentemente, pues dependiendo de las algaradas que se producían, pues unos meses son más, otras veces son menos. Esto voy para atrás, para adelante. La división administrativa que se establece en la Reconquista mantiene básicamente lo que es la división administrativa religiosa del Imperio Romano. Por eso el Betis, lo que es Andalucía, no contempla el Reino de Granada, porque hay quien dice que Granada no es Andalucía. Bueno, es un dicho. El camino es un esfuerzo de mucha gente que tratamos de recuperar nuestra historia y nos estamos apoyando mucho en los poderes públicos que sois vosotros y los que, con el apoyo evidentemente de Écija, que nos está apoyando desde el primer momento que nos conocimos, que tengo que decir que nos riñó que habíamos tardado mucho en llegar, ¿verdad? Pero claro, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo importante y tengo que agradecer a todos los presentes el esfuerzo que estáis haciendo en vuestros pueblos de poner en valor el patrimonio y la cultura y los pueblos de este Camino de Santiago, que ya está dado de alta en el Camino de Santiago, está reconocido en la Catedral de Santiago. Vamos a poner aquí un poquito. En el directorio de asociaciones del Camino de Santiago. Es decir, estamos reconocidos al nivel de Vías de la Plata. O sea, hay dos asociaciones jacobeas en la provincia de Sevilla, una es Vías de la Plata y otra somos nosotros, Villaena de Baez.
y yo creo que con esto le da una pincelada un poco de la historia, que es más profunda, pero que no es seguir. Yo recomiendo que preguntéis y que busquéis y que le pidáis la información aquí a los ayuntamientos para que faciliten pues el acceso a internet donde está recogida la información, y si no me lo pedís por internet yo os lo envío. Y que sin más yo os voy a dar las gracias por aguantarme esta charla. Muchas gracias.